El imperio donde no se ponía el sol. Felipe II y la era dorada de España. Imagina un imperio tan vasto que se decía que en él nunca se ponía el sol. Un imperio que extendía sus tentáculos a través de continentes, controlando rutas comerciales vitales, minas de oro y plata inagotables, y las vidas de millones de personas. Este imperio, en su apogeo, fue el Imperio Español, y en el corazón de este coloso, gobernando con mano firme y una devoción inquebrantable, se encontraba Felipe II. Hijo y heredero de Carlos V, el emperador que abdicó para retirarse a un monasterio, Felipe II asumió el trono con una carga inmensa sobre sus hombros. No heredó simplemente un reino, sino una constelación de territorios dispersos por toda Europa y las Américas. España, los Países Bajos, partes de Italia, las Filipinas, vastas extensiones del Nuevo Mundo. La lista era casi interminable. Este no era un imperio unido por la geografía, sino por la voluntad de un solo hombre y la creencia en una misión divina. Desde el inicio de su reinado, Felipe II se enfrentó a desafíos monumentales. El siglo XVI fue una época de convulsión religiosa, de guerras constantes y de ambiciones imperiales enfrentadas. La Reforma protestante había fracturado la cristiandad, y España, como la principal potencia católica, se veía a sí misma como la defensora de la fe verdadera. Esta convicción moldeó toda la política de Felipe II, llevándolo a involucrarse en conflictos que consumieron recursos y vidas durante décadas. Piensa por un momento en la magnitud de la tarea. Felipe II gobernaba desde El Escorial, un monasterio-palacio construido a las afueras de Madrid, un símbolo de su piedad y de su visión de un imperio centrado en Dios. Desde este centro neurálgico recibía informes de cada rincón del mundo, tomaba decisiones cruciales y se esforzaba por mantener unido este vasto y complejo entramado político. Era un hombre meticuloso, trabajador incansable, consumido por el deber y por la responsabilidad que sentía hacia sus súbditos y hacia Dios. El Imperio Español, bajo Felipe II, no fue solo poder y territorio, fue también una explosión cultural, un siglo de oro de las artes y las letras. Mientras los ejércitos españoles luchaban en Flandes y en el Mediterráneo, las plumas de Cervantes, Lope de Vega y Calderón de la Barca escribían obras maestras que resonarían a través de los siglos. El oro y la plata de América financiaron no solo las guerras, sino también el mecenazgo artístico, la construcción de iglesias y palacios, y una ostentación que deslumbraba al mundo. Pero este brillo tenía un reverso oscuro. Las guerras religiosas, especialmente la prolongada y sangrienta revuelta de los Países Bajos, drenaron las arcas del imperio y desgastaron a la sociedad española. La Armada Invencible, el intento de Felipe II de invadir Inglaterra y restaurar el catolicismo, terminó en un desastre que marcó el inicio del declive del poderío naval español. La gestión de un imperio tan extenso y diverso era una tarea hercúlea, plagada de corrupción, ineficiencia y desafíos logísticos. Felipe II fue a menudo criticado por su estilo de gobierno autocrático y su obsesión por el control. Se le acusó de ser lento en la toma de decisiones, de desconfiar de sus consejeros y de ahogar la iniciativa con una burocracia asfixiante. Sin embargo, para sus defensores era un rey devoto, prudente y dedicado al bienestar de sus reinos. Un hombre que se tomaba su responsabilidad con una seriedad extrema en una época de peligros y desafíos sin precedentes. La leyenda negra de Felipe II, construida por sus enemigos protestantes y por la historiografía posterior,
lo ha pintado como un fanático religioso, un tirano cruel y un gobernante incompetente. Esta imagen, aunque influyente, es una simplificación excesiva de un personaje complejo y de un reinado lleno de luces y sombras. Felipe II fue un producto de su tiempo, moldeado por las creencias religiosas y las ambiciones políticas del siglo XVI. Sus errores y sus aciertos deben ser juzgados en su contexto histórico, sin caer en anacronismos ni en juicios simplistas. En este punto, si estás disfrutando de este viaje a través de la historia del Imperio Español y el reinado de Felipe II, te animo a que dejes tu me gusta y te suscribas al canal. Es una forma fantástica de apoyar nuestro trabajo y asegurarte de no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos sobre historia. Continuemos explorando este fascinante periodo. El final de su vida añade más misterio. Felipe II murió en 1598 tras una agonía de 53 días, con úlceras, fiebre y gota. Algunas teorías sugieren que fue envenenado con arsénico, presente en medicamentos de la época. Otros apuntan a cáncer o sífilis, pero quizás lo más intrigante es su testamento. Legó un imperio en quiebra, plagado de revueltas y rivalidades. ¿Era consciente de que su sueño de un mundo católico unido se desvanecía? Hoy, su figura sigue dividiendo opiniones. ¿Un fanático religioso o un estadista complejo que cargó con el peso de un imperio imposible? El final del reinado de Felipe II estuvo marcado por la creciente sensación de que el Imperio español, a pesar de su aparente grandeza, estaba empezando a declinar. Las guerras continuas, los problemas económicos, la piratería en el Atlántico y la creciente competencia de otras potencias europeas socavaron los cimientos del poder español. La muerte de Felipe II, en 1598, dejó un imperio exhausto, aunque todavía vasto, a su hijo Felipe III. El siglo XVII sería testigo de la lenta pero inexorable pérdida de hegemonía española en Europa. A pesar de su declive final, el legado del Imperio Español de Felipe II es innegable. Durante su reinado, España se convirtió en la primera potencia mundial, extendiendo su lengua, su cultura y su fe a lo largo de continentes. El impacto del Imperio Español se siente todavía hoy en día en América Latina, en Filipinas y en muchos otros lugares del mundo. Felipe II, el rey prudente, el monarca burócrata, el defensor de la fe católica, fue una figura clave en la historia europea y mundial. Un hombre que encarnó las grandezas y las contradicciones de su tiempo. El Imperio Español de Felipe II, un coloso con pies de barro, una era de esplendor y de decadencia, una historia fascinante que nos invita a reflexionar sobre el auge y la caída de los imperios, sobre la complejidad de la historia humana y sobre el legado duradero de un reinado que marcó una época. ¿Qué te ha parecido esta historia? Déjanos tus comentarios abajo y comparte tus reflexiones sobre Felipe II y el Imperio Español.